Ok, este video es para apoyar el proceso de la sesión sobre regresión logística. En este caso vamos a ver una modalidad específica que se llama regresión logística binomial. La idea de binomial es que vamos a trabajar sobre un concepto que se llama distribución de probabilidades binomial. Binomial quiere decir que nuestra variable y tiene solamente dos opciones de respuesta. Si no, si tienen una moneda puede ser, por ejemplo, que caiga sol, que caiga águila, o en términos de votos puede ser, por ejemplo, una variable que diga votar al partido en el gobierno o votar a la oposición. Y en el fondo lo que haremos en este modelo es evaluar el efecto de las variables continuas y categóricas sobre la variable y. Estamos trabajando esto en la idea de modelo de regresión. En los modelos de regresión estamos evaluando esto. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la relación directa que tiene una variable x o una variable independiente sobre una variable dependiente? Pero aquí, en este caso, las variables independientes o X pueden ser continuas o categóricas y o categóricas, pero lo que vamos a evaluar en términos del efecto que tienen sobre Y, recuerden cuando Y es una variable dicotómica, en este caso tiene dicotómica es que tiene solamente dos valores posibles, el efecto que vamos a analizar, el efecto de las variables independientes sobre la dependiente ya no es en términos de las unidades de Y. Eso ya no es lo que vamos a estar interpretando en los resultados, ya no es el efecto directo sobre Y, X, en términos del efecto que tiene en Y medido en las unidades originales de Y. Por ejemplo, si Y es este, votos y X es nivel socioeconómico, entonces en una regresión lineal, que es otro modelo, el modelo que ya vimos, X sí tiene un efecto directo sobre X, digo, X tiene un efecto directo sobre Y el efecto al final acaba midiéndose en las unidades de la variable original, en este caso de la variable y si son votos, entonces el efecto de X se mide en votos sobre Y. Pero aquí eso no va a ocurrir. Aquí en cambio el efecto de las variables independientes, ya sean continuas o categóricas, se va a medir en términos de la probabilidad, en términos de probabilidades de que ocurra la variable categórica o dicotómica. Y recuerden, si la variable dependiente tiene solamente dos valores posibles, ceros y unos, entonces vamos a estar midiendo la probabilidad de que ocurra el y igual a 1 o y igual a 0 y todo esto condicionado por la presencia de la variable independiente o y. Entonces, por eso vamos a utilizar la regresión logística binomial, porque esta se utiliza cuando nuestra variable y o nuestra variable dependiente es una variable categórica, tiene categorías, sus resultados son categorías, son palabras, y que de alguna manera en esta modalidad que vamos a trabajar, que es una regresión logística binomial, nuestra variable dependiente o y es una variable dicotómica. Esto quiere decir que tiene dos valores posibles. Por ejemplo, el sexo, pues una variable categórica, dicotómica, porque el sexo es hombre o mujer, como les decía, en términos de partidos políticos o en términos de elecciones, puede ser una variable dicotómica, puede ser votar al partido en el gobierno, votar a la oposición. En términos de regímenes políticos, si lo reducimos a dos, podría ser regímenes democráticos y no democráticos, etcétera, etcétera. Y en ciencias sociales hay muchas variables que son categóricas y que se pueden reducir a dicotómicas. Y regresión logística porque vamos a utilizar una transformación constante que vamos a ver adelante que se llama la transformación logarítmica o vamos a estar trabajando con logaritmos para calcular estas probabilidades, por eso se llama modelo de regresión logística. Y de los supuestos en los cuales, a partir de los cuales se utiliza este modelo es a partir de lo siguiente. El primer supuesto es que nuestra variable dependiente o y es una variable categórica dicotómica, tiene dos valores posibles y estos dos valores posibles muchas veces conviene transformarlos hacia una variable dummy. Una variable dummy es una transformación que se hace de las variables originales donde a las categorías, por ejemplo, hombre-mujer, las transformamos y las recodificamos en números y los números forzosamente son ceros y unos. Por ejemplo, si nos interesa evaluar
cuando en términos de nacimientos, cuál es la probabilidad de que nazca una niña frente a un niño, una persona de sexo masculino, una persona de sexo femenino frente a una masculino. Entonces, en vez de poner los valores escritos en palabras o caracteres, hombre o mujer, utilizamos ceros y unos. Uno para mujer, cero para hombre, o votar al partido en el gobierno, votar al partido en la oposición. Y si lo que nos interesa es evaluar cuál es la probabilidad de que la gente vote al partido en el gobierno frente a votar a la oposición, pues entonces al transformarla en una DOMI, esas dos palabras, partido en el gobierno, partido en la oposición, las transformamos a números, y el 1 va a significar lo que nos interese analizar. Si es votar al partido en el gobierno, 1 se lo asignamos al partido en el gobierno, 0 a la oposición. Y por el otro lado, otra de las características es que X, las variables independientes, pueden ser continuas o también pueden ser categóricas. Y si son categóricas, siempre conviene incluirlas en el modelo en una modalidad dicotómica, ya sea transformada como una variable dummy, donde 0 sea fracaso, 1 sea éxito, lo que nos interesa analizar. Y estos son los supuestos de nuestro modelo inicialmente.